Aleluya, Señor Todopoderoso, bendito sea tu nombre. Te adoramos y elevamos nuestras voces en gratitud por tu inagotable y eterna fidelidad. Eres digno, Padre, de toda gloria y alabanza. Y eres nuestro Dios y nuestra esperanza. Te agradecemos, Padre, por tu gracia que nos sostiene a diario, por tu misericordia que se renueva cada mañana y por tu poder que obra en nosotros y a través de nosotros. Nos maravillamos ante tu grandeza y majestad y te rendimos adoración con todo nuestro corazón. Aleluya por ese amor incondicional que nos abraza en nuestros momentos de alegría y nos sostiene en tiempos de prueba. Aleluya por tu gracia salvadora que nos rescata del pecado y nos ofrece vida eterna en Cristo. Te alabamos, Dios, por tu santa palabra, que es lámpara para nuestros pies, y tu Espíritu que nos guía, nos consuela, nos fortalece y nos protege. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia. Aquí leemos la Biblia todos los días y hoy es 13 de abril y como estamos leyendo cronológicamente, o sea, como se escribieron los capítulos, ni siquiera los libros, sino cada capítulo de cada libro, pues hoy vamos a leer 1 Samuel, capítulos 18 al 20, y luego Salmo 11 y Salmo 59. Samuel, capítulo 18. Envidia de Saúl. Una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio, y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito. De modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado a David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas, cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a 10. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano, y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando: a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1000 soldados para que dirigiera al ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor, pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David porque él los dirigía en campaña. Un día Saúl le dijo a David: aquí tienes a Merab, mi hija mayor. Te la entrego por esposa con la condición de que me sirvas con valentía, peleando las batallas del Señor. Saúl pensaba: será mejor que no muera por mi mano, sino a mano de los filisteos. Pero David le respondió: ¿quién soy yo? ¿Y quiénes son en Israel mis padres o la familia de mi padre para que yo me convierta en yerno del rey? Sin embargo, cuando llegó la fecha en que Saúl debía casar a su hija Merab con David, Saúl se la entregó por esposa a Adriel de Mejolá. Mical, la otra hija de Saúl, se enamoró de David. Cuando se lo dijeron a Saúl, le agradó la noticia y pensó: se la entregaré a él como una trampa para que caiga en manos de los filisteos. Así que volvió a decirle a David: ahora sí vas a ser mi yerno. Entonces Saúl ordenó a sus funcionarios:
Hablen con David en privado y díganle: oye, el rey te aprecia y todos sus funcionarios te quieren. Acepta ser su yerno. Esto se lo repitieron a David, pero él respondió: ¿creen que es cosa fácil ser yerno del rey? Yo no soy más que un plebeyo insignificante. Los funcionarios le comunicaron a Saúl la reacción de David, pero Saúl insistió: díganle a David, lo único que el rey quiere es vengarse de sus enemigos, y como dote por su hija, pide 100 prepucios de filisteos. En realidad, lo que Saúl quería era que David cayera en manos de los filisteos. Cuando los funcionarios de Saúl le dieron el mensaje a David, no le pareció mala la idea de convertirse en yerno del rey. Aún no se había cumplido el plazo cuando David fue con sus soldados y mató a 200 filisteos, cuyos prepucios entregó al rey para convertirse en su yerno. Así fue como Saúl le dio la mano de su hija Mical. Saúl se dio cuenta de que, en efecto, el Señor estaba con David y de que su hija Mical lo amaba. Por eso, aumentó el temor que Saúl tenía por David y se convirtió en su enemigo por el resto de su vida. Además, cada vez que los jefes de los filisteos salían a campaña, David los enfrentaba con más éxito que los otros oficiales de Saúl. Por eso llegó a ser muy famoso. Saúl intenta matar a David. Saúl les comunicó a su hijo Jonatán y a todos sus funcionarios su decisión de matar a David. Pero como Jonatán le tenía tanto afecto a David, le advirtió: mi padre Saúl está buscando una oportunidad para matarte, así que ten mucho cuidado mañana. Escóndete en algún sitio seguro y quédate ahí. Yo saldré con mi padre al campo donde tú estés y le hablaré de ti. Cuando averigüe lo que pasa, te lo haré saber. Jonatán le habló a su padre Saúl en favor de David. No vaya su majestad a hacerle daño a su siervo David, le rogó. Él no le ha hecho ningún mal. Al contrario, lo que ha hecho ha sido de gran beneficio para su majestad. Para matar al filisteo arriesgó su propia vida, y el Señor le dio una gran victoria a todo Israel. Su majestad mismo lo vio y se alegró. ¿Por qué ha de hacerle daño a un inocente y matar a David sin motivo? Saúl le hizo caso a Jonatán y exclamó: tan cierto como que el Señor vive, te juro que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y, después de contarle toda la conversación, lo llevó ante Saúl para que estuviera a su servicio como antes. Volvió a estallar la guerra. David salió a pelear contra los filisteos y los combatió con tal violencia que tuvieron que huir. Sin embargo, un espíritu maligno de parte del Señor se apoderó de Saúl. Estaba sentado en el palacio con una lanza en la mano. Mientras David tocaba el arpa, intentó clavarlo en la pared con la lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl, de modo que la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche, David se dio a la fuga. Entonces Saúl mandó a varios hombres a casa de David para que lo vigilaran durante la noche y lo mataran al día siguiente. Pero Mical, la esposa de David, le advirtió: si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Enseguida ella descolgó a David por la ventana y así él pudo escapar. Luego Mical tomó un ídolo y lo puso en la cama con un tejido de pelo de cabra en la cabeza y lo cubrió con una sábana. Cuando Saúl mandó a los hombres para apresar a David, Mical les dijo: está enfermo. Pero Saúl los mandó de nuevo a buscar a David. Aunque esté en cama, tráiganmelo aquí para matarlo. Al entrar en la casa, los hombres vieron que lo que estaba en la cama era un ídolo, con un tejido de pelo de cabra en la cabeza. Entonces Saúl le reclamó a Mical: ¿por qué me has engañado así? ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? Ella respondió: él me amenazó con matarle si no lo dejaba escapar. Después de huir y ponerse a salvo, David fue a Ramá para ver a Samuel y contarle todo lo que Saúl le había hecho. Entonces los dos se fueron a vivir a Nayot. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Ramá, mandó a sus hombres para que lo apresaran, pero se encontraron con un grupo de profetas, dirigidos por Samuel, que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre los hombres de Saúl, y también ellos cayeron en trance profético. Al oír la noticia, Saúl envió otro grupo, pero ellos también cayeron en trance.
Luego mandó un tercer grupo y les pasó lo mismo. Por fin, Saúl en persona fue a Ramá y llegó al gran pozo que está en Secú. ¿Dónde están Samuel y David?, preguntó. En Nayot de Ramá, alguien le respondió. Saúl se dirigió entonces hacia allá, pero el Espíritu de Dios vino con poder también sobre él. Y Saúl estuvo en trance profético por todo el camino hasta llegar a Nayot de Ramá. Luego se quitó la ropa y, desnudo y en el suelo, estuvo en trance en presencia de Samuel todo el día y toda la noche. De ahí viene el dicho: ¿acaso también Saúl es uno de los profetas? David y Jonatán. David huyó de Nayot de Ramá y fue a donde estaba Jonatán. ¿Qué he hecho yo?, le preguntó. ¿Qué crimen o delito he cometido contra tu padre para que él quiera matarme? ¿Morir tú? De ninguna manera, respondió Jonatán. Mi padre no hace nada, por insignificante que sea, sin que me lo diga. ¿Por qué me lo habría de ocultar? Eso no es posible. Pero David juró y perjuró. Tu padre sabe muy bien que tú me estimas, así que seguramente habrá pensado: Jonatán no debe enterarse para que no se disguste. Pero tan cierto como que el Señor y tú viven, te aseguro que estoy a paso de la muerte. Dime qué quieres que haga y lo haré, le respondió Jonatán. Sabes, dijo David, mañana es la fiesta de Luna Nueva, y se supone que yo debo sentarme a la mesa para comer con el rey. Pues bien, deja que me esconda en el campo hasta pasado mañana por la tarde. Si tu padre me extraña, dile que yo insistí en que me dejaras ir enseguida a Belén, mi pueblo, pues toda mi familia estaba reunida allá para celebrar su sacrificio anual. Si él responde que está bien, entonces no corro ningún peligro, pero si se enfurece, con eso sabrás que ha decidido acabar conmigo, ya que en presencia del Señor has hecho un pacto conmigo, que soy tu servidor. Te ruego que me seas leal. Si me consideras culpable, no hace falta que me entregues a tu padre. Mátame tú mismo. No digas tal cosa, exclamó Jonatán. Si llegara a enterarme de que mi padre ha decidido hacerte algún daño, ¿no crees que te lo diría? David le preguntó: si tu padre te responde de mal modo, ¿quién me lo hará saber? Por toda respuesta, Jonatán invitó a David a salir al campo. Una vez ahí le dijo: David, te juro por el Señor, Dios de Israel, que a más tardar pasado mañana, a esta hora, averiguaré lo que piensa mi padre. Si no corres peligro, de alguna manera te lo haré saber. Pero si mi padre intenta hacerte daño y yo no te aviso para que puedas escapar, que el Señor me castigue sin piedad y que esté contigo como estuvo con mi padre. Y si todavía estoy vivo cuando el Señor te muestre su bondad, te pido que también tú seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Que el Señor pida cuentas de esto a tus enemigos. De ese modo, Jonatán hizo un pacto con la familia de David, pues quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, le pidió a David confirmar el pacto bajo juramento. Además le dijo: mañana es la fiesta de Luna Nueva. Cuando vean tu asiento desocupado, te van a extrañar. Pasado mañana, sin falta, ve a donde te escondiste la otra vez y quédate junto a la piedra de Esel. Yo fingiré estar tirando al blanco y lanzaré 3 flechas en esa dirección. Entonces le diré a uno de mis criados que vaya a buscarlas. Si le digo: mira, las flechas están más acá, recógelas, eso querrá decir que no hay peligro y podrás salir sin ninguna preocupación, tan cierto como que el Señor vive. Pero si le digo: mira, las flechas están más allá, eso querrá decir que el Señor quiere que te vayas. Así que escápate. Que el Señor sea siempre testigo del juramento que tú y yo nos hemos hecho. David se escondió en el campo. Cuando llegó la fiesta de Luna Nueva, el rey se sentó a la mesa para comer, ocupando, como de costumbre, el puesto junto a la pared. Jonatán se sentó enfrente, mientras que Abner se acomodó a un lado de Saúl. El asiento de David quedó desocupado. Ese día Saúl no dijo nada, pues pensó: algo le habrá pasado a David, que lo dejó ritualmente impuro y seguramente no pudo purificarse. Pero como al día siguiente, que era el 2 del mes,
el puesto de David seguía desocupado, Saúl le preguntó a Jonatán: ¿cómo es que ni ayer ni hoy vino el hijo de Isaí a la comida? Jonatán respondió: David me insistió que le diera permiso para ir a Belén. Me dijo: por favor, déjame ir. Mi familia va a celebrar el sacrificio anual en nuestro pueblo y mi hermano me ha ordenado que vaya. Hazme ese favor y permite que me dé una escapada para ver a mis hermanos. Por eso es que David no se ha sentado a comer con su majestad. Al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán. «Hijo de mala madre», exclamó. «¿Crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí? Para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre, mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo, pues está condenado a morir». «¿Y por qué ha de morir?», le reclamó Jonatán. «¿Qué mal ha hecho?». Por toda respuesta, Saúl le arrojó su lanza para herirlo. Así Jonatán se convenció de que su padre estaba decidido a matar a David. Enfurecido, Jonatán se levantó de la mesa y no quiso tomar parte en la comida del segundo día de la fiesta. Estaba muy afligido porque su padre había insultado a David. Por la mañana, Jonatán salió al campo para encontrarse con David. Uno de sus criados más jóvenes lo acompañaba. Jonatán le dijo: «Corre a buscar las flechas que voy a lanzar». El criado se echó a correr y Jonatán lanzó una flecha que lo sobrepasó. Cuando el criado llegó al lugar donde la flecha había caído, Jonatán le gritó: «Más allá, la flecha está más allá, date prisa, no te detengas». Y así continuó gritándole Jonatán. Cuando el criado recogió la flecha y se la trajo a su amo, lo hizo sin sospechar nada, pues solo Jonatán y David sabían de qué se trataba. Entonces Jonatán le dio sus armas al criado. «Vete», le dijo, «llévalas de vuelta a la ciudad». En cuanto el criado se fue, David salió de su escondite y luego de inclinarse 3 veces se postró rostro en tierra. Enseguida se besaron y lloraron juntos hasta que David se desahogó. «Puedes irte tranquilo», le dijo Jonatán a David, «pues los dos hemos hecho un juramento eterno en nombre del Señor, pidiéndole que juzgue entre tú y yo, y entre tus descendientes y los míos». Así que David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Salmo 11. Al director musical. Salmo de David. En el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme: huye al monte como las aves? Vean cómo tensan sus arcos los malvados. Preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? El Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono. Y atentamente observa al ser humano. Con sus propios ojos lo examina. El Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será su suerte. Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso, los íntegros contemplarán su rostro. Salmo 59. Al director musical. Sígase la tonada de No destruyas. Mictam de David. Cuando Saúl había ordenado que vigilaran la casa de David con el propósito de matarlo. Líbrame de mis enemigos, oh Dios. Protégeme de los que me atacan. Líbrame de los malhechores, sálvame de los asesinos. Mira cómo me acechan. Hombres crueles conspiran contra mí sin que yo, Señor, haya delinquido ni pecado. Presurosos se disponen a atacarme sin que yo haya cometido mal alguno. Levántate y ven en mi ayuda. Mira mi condición. Tú, Señor, eres el Dios Todopoderoso. Eres el Dios de Israel. Despiértate y castiga a todas las naciones. No tengas compasión de esos viles traidores. Selah. Ellos vuelven por la noche, gruñendo como perros y acechando alrededor de la ciudad. Echan espuma por la boca, lanzan espadas por sus fauces y dicen: ¿quién va a oírnos? Pero tú, Señor, te burlas de ellos.
Te ríes de todas las naciones. A ti, fortaleza mía, vuelvo los ojos, pues tú, oh Dios, eres mi protector. Tú eres el Dios que me ama, e irás delante de mí para hacerme ver la derrota de mis enemigos. Pero no los mates, para que mi pueblo no lo olvide. Zarandéalos con tu poder, humíllalos. Tú, Señor, eres nuestro escudo. Por los pecados de su boca, por las palabras de sus labios, que caigan en la trampa de su orgullo. Por las maldiciones y mentiras que prefieren, consúmelos en tu enojo. Consúmelos hasta que dejen de existir. Así todos sabrán que Dios gobierna en Jacob y hasta los confines de la tierra. Selah. Porque ellos vuelven por la noche, gruñendo como perros y acechando alrededor de la ciudad. Van de un lado a otro buscando comida y aúllan si no quedan satisfechos. Pero yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. A ti, fortaleza mía, te cantaré salmos, pues tú, oh Dios, eres mi protector. Tú eres el Dios que me ama. Se me hace tan interesante que Saúl fue rechazado por Dios porque quitó sus ojos de él, quitó su mirada y su objetivo del Señor y de alabarle, y comenzó a autoalabarse, comenzó en su egoísmo y en su pecado a medirse por sus propios méritos. Y entonces cuando empezamos la lectura del día de hoy y empiezan a cantar las mujeres de los pueblos, Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a 10. Claro que le pudo a Saúl porque se estaba midiendo según sus méritos. Y si él estuviera midiéndose en cuanto a sus alabanzas a Dios, esto no lo hubiera ni registrado, ni siquiera se hubiera percatado de lo que estaba sucediendo, o lo hubiera escuchado y le hubiera entrado por un oído y salido por el otro y hubiera dicho: alabado sea el Señor por las victorias mías y las de David. Entonces, qué interesante que nosotros hacemos lo mismo. Cuando nos da envidia algo, es porque lo codiciamos, es porque sentimos que no tenemos, porque no estamos alabando al Señor, porque no tenemos un corazón agradecido por las bendiciones que nos dan. Padre, llénanos, Señor, de tus bendiciones, de tu agradecimiento, no de tus bendiciones, de tu agradecimiento por las bendiciones que tú nos das, Señor. Llénanos de tu espíritu, llénanos de alabanza para ti, Padre Todopoderoso, y no de estar viendo quién nos alaba a nosotros y cómo nos vemos en los ojos de otros, Señor, en las miradas de otros, desde las perspectivas de otros, o cómo vemos a los otros y a nosotros mismos desde nuestra perspectiva, Señor. Permítenos siempre estar enfocados en ti, en tu honor y en tu gloria, y no en logros. Alabado sea tu nombre y bendito sea tu santísimo reino, por siempre y para siempre. Amén. Eso es todo por el día de hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama. Y oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana para seguir leyendo su palabra.